abstracto para equilibrar, pero notas breves sobre el lenguaje. Bueno, antes de pasar a estas cosas, definición del lenguaje intuitivamente, o si la tienen así ya. Bueno, pues es el código con el que nos comunicamos entre un sujeto y otro. Es la facultad humana que permite al ser humano comunicarse o construir su pensamiento y transmitir sus ideas. El lenguaje es la capacidad y la lengua son un conjunto de normas, códigos, sonidos. El habla es un sistema de sonidos y códigos que comparte una comunidad, una sociedad específica. Y el lenguaje es el medio por el cual utilizan ese habla. ¿Puede poner un ejemplo? Sí, va por ahí. El idioma, un idioma. No es lo mismo un idioma a un regionalismo. No es lo mismo los chicos de Naucalpan, donde yo trabajo, a los chicos de Polanco. Entonces sí le toca el tráfico. Sí. Yo pensé que les hablaba de cosas extrañas. No. Pero sí, efectivamente. Evidentemente hay diferentes tipos de lenguaje. Establezcamos que un lenguaje es un código de comunicación, digamos como definición provisional. Esto incluye pues, muchas cosas, no solamente el lenguaje humano, que al lenguaje humano le vamos a reservar el nombre de lengua. ¿De acuerdo? Entonces un lenguaje puede ser evidentemente una pieza musical, porque la música está transmitiendo algo. Un lenguaje muy pequeño con un código muy simple es un semáforo, ¿no? Rojo, verde, preventiva, que ahí da lugar a la ambigüedad porque hay gente que cree que la preventiva es verde, etcétera. Por supuesto también las señas, ¿no? De no se estacione y demás, el código binario, el código Morse, los lenguajes de programación, todo eso entra en la categoría de lenguaje. Y algunos lingüistas incluyen dentro de la categoría de lenguaje toda la forma que tienen los, ¿cómo se llaman? Los animales de comunicarse. Estamos hablando, ¿cómo le llaman? La zoosemiótica. Es decir, desde cosas que parecen que seguramente son más complejas, como el lenguaje de las ballenas o los delfines y demás, hasta cosas, si quieren, un poco más simples, como esto que hacen las abejas, que vuelan en forma de ocho, etcétera, ¿no? O estas cosas de animales que tienen una coloración distinta para indicar que son venenosos o para camuflajearse, y etcétera. Algunos lo incluyen dentro de la categoría de lenguaje, en tanto un código de comunicación, algunos no, pero dejémoslo así, dejémoslo en código que sirve para comunicarse. Dentro de todos los lenguajes posibles, todos los ejemplos que vimos, está la lengua, es decir, el lenguaje humano, que tiene la característica de una doble articulación. ¿Recuerdan la doble articulación? Que sería el punto de diferencia con los demás. La doble articulación de la lengua consiste en que tenemos la articulación, la primera articulación, que son los fonemas, ¿no? La palabra eslabón se va a dividir en E, S, L, A, B, O, N. Y la segunda articulación, donde tenemos una serie de sintagmas, es decir, sustantivos, verbos, etc. Entonces tenemos una doble articulación, del cual, pues de esos lo carecen los otros lenguajes, es decir, la música puede transmitir cosas, pero no tiene esta doble articulación. Y el habla es la forma particular en que cada sujeto usa la lengua. Exactamente, si el habla son las reglas del ajedrez, perdón, si la lengua son las reglas del ajedrez, el habla será en cada una de las jugadas, como decía el compañero, efectivamente, ¿no? Es decir, si todos tenemos la lengua española o castellana, no va a hablar igual, ¿no? Decía Naucalpan, el chico de Polanco, te va a tener pues un habla distinta. Ahora bien, en este caso, cuando digo lenguaje en las láminas, me estoy refiriendo obviamente a la lengua humana, ¿no? Tenemos la fonología, que evidentemente se refiere al sonido. Hay unas diferencias enormes, digo, si ustedes consultan estas tablas que hay sobre sonidos que se producen en otros idiomas, es una cosa impresionante. Tenemos, por ejemplo, que hay un sonido en, ¿cómo se llama? En árabe, yo no hablo árabe, que se hace con un cierre de la garganta y que ellos lo aprenden a hacer de una manera natural y que nosotros no escuchamos. Es decir, nosotros escuchamos la palabra y escuchamos una pausa, sí la escuchamos, pero para ellos es una consonante tan real como para nosotros, y tan sólida como para nosotros es una P o una Q. Pues uno los oye hablar y, oye, pues es que hay una, se llama Hamza el sonido, ¿no? Entonces somos de alguna manera sordos a ellos porque, pues, si bien teníamos la capacidad de discriminarlo, la perdimos. Es como los japoneses. Los japoneses no tienen el sonido L. Entonces cuando vean que alguien está haciendo un chiste de japoneses y el japonés habla con L, es totalmente falso, porque los japoneses no tienen L, los que lo tienen son los chinos.
Y entonces para un chino decir, perdón, para un japonés decir perro, pero o pelo es exactamente igual. No oye la diferencia que para nosotros es tan clara. Evidentemente cada lengua, cada código en particular tiene fonética distinta, ¿no? Y justamente de establecer las costumbres fonéticas de cada lengua se encarga la fonología. Sabemos que hay sonidos que no existen en español, la mayor parte son sonidos vocálicos, ¿no? Es decir, no tenemos la A del inglés bed, salió horrible, pero creo que tiene vida. Entonces, para nosotros que tenemos solamente 5 vocales, no sé si aquí hay alguien que haya estudiado francés, no se preocupen, no les voy a preguntar, no tengo ni idea de francés. Pero sé que en francés hay 17 sonidos vocálicos, ¿no? La A, la E, y la U, etc. Y nosotros solamente tenemos 5. Evidentemente nos cuesta trabajo. Esa es, por ejemplo, la razón por la cual los hablantes nativos de náhuatl, en náhuatl solamente hay 3 vocales. Entonces ellos no distinguen, por ejemplo, para ellos la E y la I es exactamente lo mismo. Por eso escuchan que muchos hablantes nativos de náhuatl dicen señor y no señor, porque para ellos es exactamente igual. Esa diferencia, cuando los sonidos son distintos, se dice que para ellos son alófonos, es decir, los pueden distinguir. Para nosotros esos son la E y la I, para resumir esta parte. Para nosotros, hablantes de español, son alófonos, los escuchamos distinto. Ellos que lo oyen igual son homófonos. Y así pasa con cuanta cosa ustedes se pueden imaginar. Hay lenguas donde no existe el sonido P. Entonces, ellos lo oyen como una B, ¿no? Pero exactamente todo este tipo de cosas las estudia la fonología. Una cosa más, y ya cerramos este apartado. Hay combinaciones de consonantes que son lícitas en un idioma y no lo son en otro. Digamos, spring, en inglés tenemos una combinación de SPR. Esa combinación SPR se puede dar en ese idioma, pero no se puede dar RSP, no existe, y cada idioma tiene ese tipo de códigos. Por cierto, iba a decirles, ¿saben que estrictamente hablando en español no existe el sonido sh, como de Shakira? La SH no. No, No existe. Entonces, ¿cómo la distinguimos? pues aprendimos, ¿no? De sonido de Estados Unidos. No sé. Por ese contacto y por el contacto con las lenguas indígenas. Sabemos algunos rebeldes que lo pronunciamos mal, decimos Shakira. Así deliberadamente lo decimos a pesar de que sabemos la pronunciación. O sea, Nos rebelamos hacia esa pronunciación. es una rebelión. Bueno, en algunos sujetos atípicos. Bueno, Chere. hay una influencia del inglés, evidentemente, en nosotros, y también una influencia de las lenguas indígenas, porque pues, decimos michiote, ¿no? Xochimil. O xola, etcétera, etcétera. Y los españoles, por ejemplo, que no tienen esta influencia tanto de las lenguas indígenas ni del inglés, ustedes ven y ellos dicen Shakira. No dicen Shakira, dicen Shakira, así, porque la H en español pues, es muda, ¿no? Sin embargo, nosotros sí hemos incorporado ese sonido que pues, oficialmente no existe. Y bien, en cuanto a la morfología, pues no nos vamos a hacer muchas bolas, es simplemente la estructura de cómo utilizamos los morfemas, cómo un morfema nos puede indicar género, número, un verbo conjugado y demás, y que por supuesto varía de lengua en lengua. Entonces, eso muy rápido. La sintaxis, creo que todo el mundo pues, ubicamos que ese es el orden. Hay lenguas con un orden mucho más libre, como el español, lenguas con un orden mucho más rígido, como el francés o el inglés, ¿no? Nosotros sí podemos voltear las palabras, el verbo y demás. En algunas se escuchará raro, pero tenemos esa libertad totalmente, en las otras lenguas no. La semántica, pues bueno, ya está facilísimo el significado de las palabras, que nosotros determinamos a partir de contextos. Y la pragmática, Las reglas sociales del lenguaje. ¿las qué? Reglas sociales del lenguaje. Sí, muy bien, un ejemplo. Buenos días. Como todo lo que es cortesía. Buenos días, salud, por favor. Y estas, sí, exactamente, este tipo de reglas y códigos que son paralingüísticos, ¿serán iguales o muy parecidos en todas las lenguas? No, son diferentes. Incluye cosas kinésicas, digamos, ver a los ojos. Sí. Excelente. Estos sistemas narrativos del lenguaje, pues aquí tenemos ya estas etapas del desarrollo del lenguaje, estos hitos. Pues empezamos evidentemente con los bebés. Todo el mundo ha tenido o ha convivido con bebés, supongo. Los balbuceos y vocalizaciones tempranas que se distinguen
o que van más o menos seguidos del reconocimiento de sonidos. En el reconocimiento de sonidos entramos a una etapa muy importante. De acuerdo con el planteamiento de Chomsky, y aquí me voy a adelantar un poco, nacemos con un dispositivo de desarrollo del lenguaje, la en inglés, del español, como sea. Entonces, es lo que él llama los lingüistas universales. Nacen con la capacidad no solamente de aprender cualquier estructura gramatical, sino de distinguir los sonidos. Estos alófonos que yo les decía hace un momento, si es un francés, no sé, dice you, como se pronuncie, yo voy a escuchar un you o un yo, porque yo ya perdí esa parte, pero un bebé que está en esta etapa va a ser perfectamente capaz de distinguir eso, como un hablante nativo. O esta L o R de la que hablábamos antes, un niño japonés recién nacido va a distinguir perfectamente la diferencia entre una L y una R. Evidentemente, como en su lengua y en su contexto no se va a diferenciar, esa conexión necesaria para la distinción se va a perder. Por eso nosotros escuchamos los tonos del chino y nos suena exactamente igual. ¿Alguien sabe qué es un tono? Como ustedes recuerdan, hay lenguas tonales y lenguas no tonales. Las lenguas tonales hacen la distinción por medio de una variante en la entonación de la palabra. En chino, que obviamente lo voy a hacer mal, la sílaba ma o la palabra ma, si se pronuncia con un tono 1, quizás sea mo, es una cosa, si es un mo es otra cosa, y si es un ma es otra cosa. Esas son las lenguas tonales. También hay lenguas indígenas en México que son tonales. Entonces, un bebé, evidentemente, si nosotros escuchamos el chino no distinguiremos los tonos, nos va a sonar todo como igual. Los bebés sí. Entonces, cuando se comienza a acostumbrar a las estructuras fonéticas del lenguaje en el que se encuentra, las que no se utilizan se pierden, dejan de ser lingüistas universales, hay términos lingüistas universales. Después de eso, evidentemente vienen las primeras palabras que van a estar relacionadas con los contextos más familiares, desde papá, mamá, las cosas que ven más cerca. Si el niño está cerca de animales, pues va a empezar a decir gato y demás partes del cuerpo como ojo, ojos, etc. Y creo que aquí viene un poco de esto, ¿no? En alguna etapa viene el habla telegráfica, expresiones de dos palabras, perro, come, y etcétera, que son los primeros indicios. Evidentemente esto está en la fase que mencionábamos hace rato, la sensoriomotriz y preoperacional. Aquí está, digamos, una tabla con los indicadores de tiempo. Ahí está la referencia de lo que viene. Pues el hito del lenguaje, el llanto, evidentemente desde el nacimiento, el gorgojeo. No sé, me cuesta trabajo describirlo, pero todo el mundo entiende estos sonidos que hacen, ¿verdad? El gu-gu. Sí. Gracias. Iba yo a hacerlo, pero le agradezco mucho que me haya ayudado. El balbuceo, evidentemente, que es bastante onomatopéyico el asunto, y ya de los 7 a los 11 meses es donde se produce este cambio que les decía, el paso de lingüistas universales a lingüistas especializados en un cierto código, que evidentemente va a ser muy distinto en el caso de los niños que están expuestos a dos lenguas desde el principio, que el padre es noruego y la madre mexicana, y entonces aprende español y noruego, y los habla perfectamente bien, sin acento, y etcétera, ¿no? Lo cual, como ustedes recordarán, produce una estructura del cerebro distinta. Los bilingües natos pues tienen una estructuración del cerebro distinta a los que aprendemos idiomas después. Y de los 8 meses al año pues empiezan a utilizar gestos, ya saben, para señalar, para mostrar emociones. Obviamente el bebé demuestra emociones desde que es recién nacido, pero en este caso ya son un poquito más particulares. A los 13 meses, en promedio, evidentemente, con todas estas etapas estamos hablando de promedios, de etapas aproximadas, ¿no? Que, híjoles, ya cumplió 14 meses y no ha dicho su primera palabra, o tiene un año y ya dijo una palabra, mi niño es un genio, ¿no? Tenemos estos márgenes amplios. Y viene al año y medio, pues toda esta expansión del vocabulario, y de los 18 meses a los 2 años tenemos las expresiones de dos palabras, esta habla telegráfica que les mencionaba hace un momento, y una expansión increíble de vocabulario como posiblemente no se dé en ninguna otra etapa de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que a los 2 años ya debe tener ya debe haber pasado esta etapa del habla telegráfica, a los 3 años obviamente con mucha mayor razón, y sigue teniendo esa habla, ya estaríamos hablando de un problema, ¿no? Entonces todo consiste, o una buena guía sería conocer bien las etapas por las que va pasando, y entonces ahí ya no es lo mismo una diferencia de 2 meses en este aproximado a una diferencia de 2 años, ¿no? Entonces creo que por allí iría. Sobre todo en la aparición fonológica, por ejemplo, el fonema R se consolida después de los 7 años, no tenemos
Excelente dato. No sé si quedó mejor aclarada la duda. Sí, o sea, digamos lo lógico. Ah, O y sea, en la segunda porque yo me unidad. refiero en todo, en lo que es morfológico, lo que es semántico, lo que es sintáctico. Hay una... Por eso preguntaba qué tanta es la profundidad para que los alumnos lleguen a... Justamente hay un tema en la unidad 2 que tiene que ver con trastornos. Y bueno, nada más por mencionar dos factores biológicos, estas dos áreas que todo el mundo ubica, el área de Broca y el área de Wernicke, todo el mundo sabe con qué se relacionan las fallas en el área de Broca. Fallas en la producción, es decir, pueden producir palabras y frases coherentes, la falla está en la comprensión. Y la otra es justamente lo contrario, es decir, tienen problemas de comprensión pero no en producción. Pueden elaborar palabras posiblemente sin sentido pero bien pronunciadas, porque la comprensión está totalmente dañada. Bueno, supongo que en este caso nos podemos saltar los asuntos de ubicación y etcétera. Y esto que es más bien reiterativo sobre el planteado por Chomsky, o la, que sería como la parte más común como lo pueden encontrar, la perspectiva conductual. Y ahí vamos con Skinner. Una vez más voy a tener que recordar la penosa historia del conductismo. Fue entre 1920 y 1950 surgió esta corriente donde, pues evidentemente una de las cosas que, entre otras obviamente, que trataban de normalizar era no hacer referencia a conceptos como la mente, porque pues no se podían ver, palpar, experimentar con ellos y les parecía poco científico y de poco rigor hacer referencia a todo eso. Entonces de ahí que planteamientos como el del psicoanálisis pues le sonaran como a chamanismo y brujería y algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Y digo, aquí en México, no sé en otras partes, pero en el Distrito Federal hubo una época donde había de verdad una verdadera guerra entre gente que estaba del lado del psicoanálisis y los conductistas, gente que se dejaba de hablar porque decían, bueno, pues es que tú le haces al chamanismo, ¿qué haces con eso del psicoanálisis? Y etcétera. Entonces la parte dura, la parte casi cuasi positivista, sin forzar demasiado el término del asunto conductual. Entonces Skinner, el heredero en total de Watson, planteaba todo este asunto de estímulo-respuesta, es decir, yo tengo una conducta que puede ser reforzada o puede ser minimizada a través de los estímulos que yo reciba del ambiente, y los llevaba a un nivel, como ustedes recordarán, pues que puede ser escalofriante. Si no me equivoco, creo que se llama Más allá de la voluntad. Tal vez me equivoque, pero va por allá el título. Él menciona que si a él le daban la libertad de tener a un niño y educarlo a él con todos sus presupuestos conductistas, podía hacer de él lo que quisiera. Es decir, desde un criminal hasta un estadista, hasta un profesor normalista, lo que ustedes quisieran. Yo no sé qué tanto sea esto cierto, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede moldear algo así? Pues es que, por ejemplo, los conductistas olvidan la predisposición genética, no la toman en cuenta. Entonces, pues hay muchos factores, por ejemplo, lo que es el desarrollo de la inteligencia, incluso ciertas conductas que vienen condicionados por nuestros genes, más que por el ambiente. Un ejemplo de una conducta que podría estar determinada por los genes. Bueno, es difícil precisarlo, pero bueno, me comenta, por ejemplo, una tía, ¿no? Es que tienes la misma maña de tu abuelo que no conocí, ¿verdad? Que se mordía el dedo, es que él se mordía mucho el dedo y tú también. Bueno, posiblemente podría haber algún condicionamiento genético para esa clase de conducta. Quizá, digo, no. Otra, bueno, por ejemplo, la cuestión del alcoholismo. Se ha hablado de que probablemente, o sea, no es algo científicamente comprobado, aclaro, así al 100%, pero muy probablemente haya un gen que se relaciona con que unas personas se vuelvan bebedoras, en la cuestión de que pues, los familiares también han tenido esa predisposición. Así es. Es un asunto muy fuerte. ¿Hasta qué punto le damos importancia al asunto genético y ni siquiera a veces tiene que ver con lo que vemos, sin lo que es? Es decir, volviendo a lo que planteaba la compañera hace un momento, bueno, ¿hasta qué punto es la realidad, hasta qué punto estás interpretando?
Todo el mundo sabemos que si alguien tiene una predisposición genética al cáncer, esa es una cuestión totalmente objetiva que no está sujeta a interpretación. Y el asunto es que aquí nos movemos hasta cierto punto entre sombras, en el sentido de que escucha así bien dramático, ¿no? Entre sombras, etc. Pero es la verdad, ¿no? Es decir, exactamente, si tomamos en cuenta los parámetros conductistas de Skinner, tenemos que, si bien suenan un poco dictatoriales en el sentido de que pues, tú eres lo que tu medio te hace, los estímulos y los reforzamientos a los que estás expuestos, es hasta cierto punto esperanzador, porque no importa cómo nazca yo, los estímulos me van a hacer algo distinto a lo que yo soy. Si nosotros abandonamos esta postura del conductismo, que evidentemente tiene muchas ventajas porque no se sostiene en casos como el asunto del lenguaje, ¿no? Skinner planteaba que el lenguaje se da por una condición de estímulo-respuesta. El niño dice mamá espontáneamente y los padres le hacen cariñitos y mira, dijo su primera palabra y tiene el reforzamiento para seguir hablando. Esto se cae cuando Chomsky dice, no, pues es que hay respuestas del lenguaje que implican una jerarquía que estaba en algo que es la mente y tú estás negando la mente, entonces no se sostiene. Pero yéndonos un poquito a un terreno más abstracto, es esperanzador el conductismo en el sentido que les decía, no importa cómo naces, se te puede moldear. Cuando nosotros partimos de cuestiones innatas que ya nos están determinando, se están perdiendo muchas cosas en las cuales nosotros, en tanto formados en una tradición humanista occidental, pues tenemos mucha fe. Un ejemplo, si aceptamos que la gente tiene una gran determinación en cuanto a su carácter, sus capacidades mentales y físicas de manera genética, ¿dónde queda la igualdad? ¿Sí me explico? Hay una cuestión fuerte allí, porque nosotros creemos en eso. Entonces lo que hay es que hay una serie de cuestiones filosóficas que dicen, bueno, hay una igualdad de derechos. ¿Sí? Tú tienes diferentes capacidades, pero tienes los mismos derechos que los demás. Pero ¿hasta qué punto alguien que está limitado por sus cuestiones genéticas va a hacer uso de sus derechos? Por la razón que quiera, no estoy hablando de alguien que de plano no tenga funcional la mente, sino de alguien que no pueda darse cuenta de ciertas cosas o que simplemente no le interese hacer uso de todos los derechos que tiene, porque su predisposición genética es simplemente no tomarlo en cuenta. Otra cosa que por supuesto afecta de refilón toda esta parte es pues todos los esfuerzos que se hacen para mejorar las condiciones de ciertos grupos o de ciertas personas que tienen características. ¿Para qué voy a invertir esfuerzos si lo que voy a hacer va a ser inútil? Ya está determinado totalmente por su herencia, por su ambiente, por la psicología evolutiva. Y lo último, que pues a mí me parece lo más fuerte, ¿dónde queda toda esa cosa tan bonita donde nos decían, tú puedes ser lo que quieras ser? Es decir, es un problema de libertad humana y de libre albedrío. Voy a poner un ejemplo que puede sonar un poco extremo, es decir, alguien estudia física o matemáticas o ingeniería y dice, pues yo lo estudio porque me gusta. Eso fue una elección, pero sinceramente fue una elección. Es decir, esa persona no eligió el gusto que tenía por las matemáticas. Eso nos llevaría, ya sé que es un poco exagerado, pero si lo aplicamos al resto de cosas, exactamente la restricción de libertad que tenemos en nuestras acciones y en nuestra vida es muy pequeña. Es decir, evidentemente el nacer con un género o con otro va a determinar nuestra visión de la vida. No es lo mismo ser una chica caucásica que nace en Nueva York en una familia rica que una chica pobre con alguna deformidad congénita que nace en alguna tribu de África. De verdad, cada una de esas personas tiene la capacidad de escoger la manera en la que va a ver el mundo. Entonces, cuando nos vamos a las cuestiones genéticas, pues no es únicamente porque, mira, se descubrió el gen de tal, que lo cual es muy útil siempre, pero pareciera, y esto ya es una cuestión, repito, que sale un poco del programa, o mucho, que entre más descubrimos esas cosas, vamos viendo que esta ilusión de libertad se va restringiendo cada vez más, que evidentemente somos libres de escoger algo, pero es más chiquito de lo que pensábamos. No, es que somos mucho menos diferentes de los animales de lo que creemos. Por ejemplo, con el chimpancé bonobo, que es una especie de chimpancé diferente al chimpancé convencional, estamos emparentados alrededor del 99% genómicamente hablando. Entonces, ellos son cuasi humanos por ese 1%. Y exacto, no somos tan distintos. ¿Dónde está la diferencia? Y como mencionábamos hace rato, ¿no? ¿Qué tanto, si la diferencia es nuestro raciocinio, la cultura,
qué tantas decisiones y acciones hacemos, valga la redundancia, de verdad guiados por esa cosa, se supone que diferenciadora, ¿no? Tal vez entonces la cuestión sería encontrar la diferencia en otra parte. Un último ejemplo de esto ya vamos con el Inca y demás. La elección de pareja. ¿Hasta qué punto somos libres para elegir pareja? Pues es que a mí me gustan altos o me gustan chaparritas o morenas. Tú elegiste eso, elegiste ese gusto. Y dentro de lo que te gusta, te estás quedando realmente con lo que quieres, con lo que encuentras, con lo que se pudo. Y así con lo demás, es decir, trabajo, amigos, etc. ¿De quiénes nos hacemos amigos? Con la gente que tenemos cerca. Y eso puede estar determinado por el azar o por una decisión. Y ya me estoy deprimiendo. En fin, tenemos la interacción con los demás. Que bueno, ahí ya para no estar repitiendo, pues es el asunto con todo este asunto de la interacción social, de Vygotsky y etcétera. Y terminamos esta presentación. Entonces, allí tienen la parte de las principales corrientes. En este caso mencionábamos el lineatismo, el constructivismo, el interaccionismo y la teoría de la mente, que no es propiamente una teoría de adquisición del lenguaje, pero que sí complementa bien todo lo que se está viendo en las anteriores. Estos son como los supuestos principales, ¿no? Si todo el mundo recuerda lo que establecía Chomsky, las críticas que hizo al conductismo, los conductistas, como recuerdan, tenían el supuesto de que lo que había en lo que nosotros podemos llamar mente, había que tomarlo como una caja negra. Una caja negra donde no podíamos saber exactamente qué había, y como no podíamos experimentar ni ver más, etcétera, debíamos dejarlo así, de una manera, digamos, ignota, y basarnos únicamente en las partes que sí podíamos observar, es decir, las respuestas y los estímulos que se daban. Entonces, si el lineatismo propone que esto, lo que les decía, ¿no? Language Acquisition Device, como sea que se pronuncie, pues dices, bueno, no puedes, de acuerdo con la velocidad de ciertos comportamientos, suponer que todo es estímulo-respuesta. Si alguien está tocando el piano y suponiendo que todo es estímulo-respuesta, entonces un dedo toca una nota, viene este paso por la caja negra, que sería pues lo que ellos se resisten a llamar mente, y viene la respuesta. Si estoy tocando bien la nota, que es la que corresponde, entonces voy a pasar a la siguiente. El tocar un instrumento, en este caso el piano, requiere tanta velocidad de estímulo-respuesta que no puedes asumir que eso es lo que está funcionando en todo el proceso. Y pues no se diga más con el lenguaje, ¿no? Es decir, no puedo suponer que todo lo que yo estoy estructurando como una oración está limitado únicamente por un reforzamiento del comportamiento. Es decir, el niño, el bebé, emite ciertas oraciones que son correctas y entonces es reforzado por los padres. Sin embargo, al momento de lograr oraciones más complejas, implica una planeación de lo que voy a decir sin que necesariamente haya habido un reforzamiento. Entonces se cae todo el resto. Tienes que presuponer que hay algo que está ocurriendo dentro de esa caja negra y que sí tienes que llamarle mente. Entonces se retoma, como ustedes recordarán, todo este advenimiento de pues, todo el revuelo que causó Chomsky coincide con la teoría computacional de la mente. Siempre se ha tratado de comparar a la mente con algo. Si antes, en el siglo de las luces, se lo comparaba con una máquina, otro tipo de máquinas, evidentemente, el advenimiento de las computadoras dio en ese tiempo como digamos, la perfecta comparación. Es decir, el cerebro es como una especie de computadora, o incluso ahora seguimos comparándolo así, ¿no? Es decir, recibes información, la procesas y das una serie de respuestas, etc. Y bueno, el asunto de que los seres humanos estén genéticamente dotados de este dispositivo, que, como dice ahí, les permite adquirir y desarrollar un lenguaje, hace planteamientos interesantes en cuanto a lo que está haciendo Chomsky y todo este asunto de la gramática generativa. Implicaría, bueno, esto en realidad es un poco disparado. Dice, si todos compartimos un dispositivo y en algún momento somos lingüistas universales y este dispositivo está determinado genéticamente, eso quiere decir, y esto lo dice Chomsky, si hay un organismo extraterrestre inteligente, seríamos incapaces de comprender su lenguaje, sea este cual fuera, porque evidentemente su dispositivo de adquisición del lenguaje va a ser absolutamente heterogéneo al de nosotros. La comunicación sería imposible. A saber, el constructivismo, el lenguaje es posterior al desarrollo del conocimiento, el componente innato es cognitivo y no está asociado a la adquisición del lenguaje, sino al desarrollo del pensamiento. El interaccionismo, el lenguaje se adquiere en la interacción social, a través de la interacción el niño mentaliza el lenguaje. Y bueno, están los tres enfoques, el de Vygotsky, el interaccionismo cognitivo. ¿Se acuerdan que mencioné la zoosemiótica hace como 2 horas? El asunto está en que
Partimos de la base, a partir de los estudios, de que el lenguaje es una particularidad únicamente humana. No sé si han oído hablar de esta chimpancé a la que enseñaron a hablar con lenguaje, bueno, a comunicarse con lenguaje de señas. Es decir, ¿Chimpancé o era gorila? era un chimpancé, una chimpancé. Sí, porque yo recuerdo el caso de una gorila, pero bueno, no sé. Igual Se es llamaba otro. Coco, en los años 80, Ya, es posible, no lo tengo presente. Medio que aprendió 400 palabras, bueno, por medio de un lenguaje de signos. Pues más o menos ahí, digo, es el caso muy parecido. Esta chimpancé no solamente era capaz de entender, evidentemente se enseña el lenguaje de señas porque no tienen el aparato fonador que nosotros tenemos para articular los sonidos. Se enseña el lenguaje de señas, valga la rima, y entonces ella es capaz de entender no solamente lo que se le está diciendo y expresar necesidades básicas, sino, y ahí viene lo curioso, era capaz de armar, no sé si escucharon bien lo que decían de Víctor, que podía armar a través de los componentes de verbos y sustantivos algunas asociaciones que eran extrañas, ¿no? Pues es lo mismo que hacía esta chimpancé, es decir, la primera vez que vio una pera, dijo que era arena dulce, justamente por la consistencia, entonces está armando ese tipo de conceptos. Fue incluso capaz de armar insultos, lo cual dentro de lo jocoso que pueda hacer pues implica una abstracción muy distinta. Y armar insultos, curiosamente, pues con elementos parecidos a como lo haría un humano, es decir, refiriéndose a uno de los limpiadores que venía con un uniforme verde, le dijo, cagada verde, ¿no? Tú eres tal. Y ahí tienen. Entonces, esta parte, este dispositivo tal vez no sea exclusivamente humano, no sé hasta dónde hubiera llegado la chimpancé. Se tuvo que cancelar el proyecto porque, por razón de la edad del animal, cuando los chimpancés llegan a cierta edad se vuelven peligrosos para los humanos por el asunto de la agresividad y fuerza física, entonces tuvieron que sacarla del laboratorio. Sin embargo, uno podría decir, como mencionaba el profesor hace un momento, bueno, pues es que si tenemos tanto porcentaje de parecido con los ciertos primates como el bonobo o el chimpancé. De hecho, el bonobo es todavía más parecido al humano, genómicamente hablando, y no son tan agresivos como los chimpancés. Es el que tiene unos comportamientos sexuales un poco humanos. Pues sí, muy, pues digamos, ellos usan el sexo para resolver sus conflictos o como una forma de saludo, es un sexo social. Y bueno, y en realidad, incluso con otros primates con los que compartimos menos, como el orangután o el gorila, pues la similitud está creo que arriba del 90, ¿no? En cada uno de los casos. Pero todavía se cuenta otro, es decir, nosotros pensamos en animales con cierta capacidad cerebral y pensamos en los primates y pensamos incluso en los cetáceos. No sé si han oído hablar de Alex, el perico. Le pusieron Alex no porque les gustara el nombre, sino porque son siglas de algo que tiene que ver con adquisición del lenguaje y etc., ¿no? Y este perico, que además fue comprado al azar, es decir, no hubo una selección de que vamos a escoger el perico más inteligente, también se le enseñó a hacer frases en inglés y llegó a armarlas bastante bien. Y era un perico que fue no tan longevo como se espera. No sé en este momento, no recuerdo el dato de cuánto es lo que vive un perico. Quien haya tenido un perico sabe como cuánto vive, 60, 70 años más o menos, ¿no? Tal vez estoy exagerando, dejémoslo en 60. Este perico murió un poco antes, murió más o menos joven, es decir, que todo comenzó como en el 70, habrá muerto en el 97, si no me equivoco. Y entonces resulta que Alex era capaz de entender no solamente cuestiones de lenguaje como saludos y demás, y de verdad entenderlos, no repetirlos como perico, sino que también era capaz de entender ciertos conceptos abstractos. Expresar, por ejemplo, cansancio, cuando el experimento ya lo estaba cansando de que, bueno, ya no te voy a clasificar los colores, bueno, los colores con los números, decía que estaba cansado y punto. O incluso empezaba a repetir las cosas para que el experimentador se diera cuenta que ya veas que estaba fastidiado. Murió de una afección cardíaca, si no me equivoco. Murió de una afección cardíaca y curiosamente las últimas palabras, digo, dentro de todo lo conmovedor que pueda parecer, indica otro tipo de racionalización de la realidad. Las últimas palabras ese día cuando cerraron el laboratorio fue: buenas noches, te quiero mucho, cuídate. Sí, al otro día pues, el perico amaneció muerto. Pero esa despedida, repito, dentro de lo sentimental que pueda parecer, pues está implicando una serie de cosas, ¿no? No solamente el afecto, sino la visión de futuro, y etcétera, la despedida, ¿no? Etcétera. Y eso está en un ave,
Entonces, ¿qué sucede con un organismo que nosotros podríamos clasificar intuitivamente como más complejo, como un primate, ¿no? Eso sería un cuestionamiento justamente a que el dispositivo de adquisición del lenguaje sea exclusivamente humano. Si por lenguaje entendemos exclusivamente articulación, si por lenguaje estamos entendiendo esta capacidad de codificar la realidad y expresarla por medio de un código en particular, pues entonces ya sería otra cosa. No sé si tengan como el compañero algún ejemplo parecido como el de Coco. Coco, una gorila. ¿Alguien recuerda otro? Bueno, el asunto con la inteligencia animal pues ya nos va a llevar por otros derroteros. Bien, les decía, la teoría de la mente, como dice ahí, no es exactamente una teoría de adquisición del lenguaje. Lo que explican, que está muy cercano al asunto del interaccionismo, es que a partir de que nosotros tenemos una mente, podemos intuir y saber que las interacciones con otros entes que tienen una mente nos van a influir en una serie de retroalimentación. Lo que yo estoy expresando va a crear un efecto en esa mente y entonces yo me autorregulo y demás, etc. Va más o menos por ahí. Entonces, si bien la interacción es el elemento en común, por aquí queda más claro, es decir, ¿qué papel juega el niño en la adquisición del lenguaje? Evidentemente, en el innatismo, aunque se habla de un dispositivo de adquisición del lenguaje de manera pues, ya genéticamente tenido genéticamente, pues poseído genéticamente, hay un papel activo en el desarrollo de este dispositivo. Entonces, en este caso, la parte principal es que una vez que tienen ese dispositivo se pueden crear eso que se llama creatividad infinita. A partir de una serie de elementos finitos en conjunto, como es la serie de palabras en un idioma, yo no sé con exactitud cuántas palabras tenemos en español, sé que son menos de 1 millón. Sé que el inglés es mucho más extenso que el español y creo que sí, ahí le andan pegando al 1.000.000 de palabras. Pero a partir de este conjunto finito se puede crear una serie infinita de oraciones. Todo eso a partir justamente de una gramática engramada genéticamente dentro de este dispositivo. Como ya vimos esta parte, vamos hacia la teoría de la mente. El niño dispone de un conocimiento de sí mismo y tiene la capacidad de comprender y predecir las conductas de los demás, por tanto cumple un papel activo en este proceso. Vamos a la parte de Pinker, y justamente, como esto me parece que ya queda bastante claro, Steve Pinker es un psicólogo evolutivo. La psicología evolucionista o psicología evolutiva, yo supongo que la palabra correcta sería evolucionista, plantea que el cerebro ha evolucionado de la misma manera que otros órganos como una adaptación al ambiente y que evidentemente las cosas que nosotros tenemos como estructura mental están determinadas por las actividades que tuvimos hace miles de años en tanto cazadores, recolectores y demás. Así como un animal tiene cierta coloración para camuflajearse con el ambiente, el ser humano pues se ha adaptado a estas cosas. Ustedes, desde luego, habrán escuchado planteamientos de la psicología evolucionista en todas partes, particularmente en ciertas revistas de divulgación científica, en ciertos artículos que salen en internet. Han oído este estudio de que, bueno, los hombres en ciertas pruebas, los varones tienen cierta mejora en habilidades espaciales y las mujeres tienen una mayor habilidad para hacer varias actividades al mismo tiempo y también en cuestiones de lenguaje. Obviamente, se ha observado también que en países industrializados estas diferencias tienden a borrarse un poco, pero digamos que de entrada se observa una tendencia en los sentidos que les acabo de decir. La explicación que dan los psicólogos evolucionistas seguramente ustedes la han escuchado. Bueno, pues posiblemente con esto de que la mujer puede estar en varias cosas a la vez, pues se relaciona con las labores de la crianza o tal vez con la labor que antiguamente se hacía de la recolección, y la cuestión de que los hombres nos fijamos en una cosa a la vez y solamente nos concentramos en una a la vez tiene tal vez que ver con lo de los hábitos de la cacería. Va exactamente por esa dirección, es decir, explican la supuesta mejor habilidad de los varones para manejar unas cosas, para orientarse para el asunto espacial y de volumen, cálculos de volumen, justamente todo este trabajo de cacería en el cual tenían que ver volúmenes en movimiento y etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente también hablan de la mayor habilidad de las mujeres para una cuestión multitarea, porque posiblemente tenían que cuidar crías mientras hacían otra cosa y etcétera, etcétera, y también este asunto verbal.
Y el asunto es que suena muy bien y suena muy lógico. Incluso se ha tomado como una referencia para justificar otro tipo de comportamientos, es decir, todo el asunto de la infidelidad y etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, es que el hombre es muy visual, la mujer no sé qué, y entonces el hombre tiene que buscar diversas parejas y la mujer tiene que cuidar un poco más porque ella es la que lleva a un niño en su vientre durante 9 meses, y etcétera, etcétera. Y todo suena muy bien, muy en su lugar, dicen, bueno, sí suena lógico. Y el problema con las teorías en las que todo se explica es que es demasiado bueno para ser verdad. Hay estudios, es decir, demasiado bueno para ser verdad en el sentido de que qué bonito, ya todo está explicado, no hay ninguna duda. Siempre que encuentren un esquema de pensamiento así, duden de eso. Es la historia de la ciencia, ¿no? Los contraataques, bueno, no contraataques, los contraargumentos en contra de la psicología evolucionista van en el sentido en el que te estás imaginando que las cosas eran así. Y está muy bien la adaptación, digamos, el ser humano está hecho para correr, ¿no? Incluso hay tribus que a mí me parece una cosa impresionante, cazan antílopes agotándolos, ¿no? Se echan a correr tras el antílope y el antílope se muere de agotamiento y ya llegan, y etcétera, ¿no? Entonces, allí sí tenemos una prueba, ahí está, ¿no? Es decir, pues sí, están corriendo y matan al animal así, y sí puede ser que el ser humano haya evolucionado para correr, y hay no sé qué músculo aquí que equilibra la cabeza justamente en un movimiento continuo como el de la carrera. Pero en el asunto del cerebro no tenemos ninguna seguridad. Es como la glotocronología. Si nosotros partimos de la idea, hay lingüistas que creen, es una analogía un poco larga, pero creo que va a clarificar mejor las cosas. Ustedes ubican que la lingüística evolutiva se ocupa de reconstruir lenguas a partir de ciertas raíces en común y a partir de leyes fonéticas. Así se llegó a la reconstrucción del proto-indoeuropeo, que estamos hablando de unos 3.000, 4.000 años atrás, y de ahí vienen todas las lenguas indoeuropeas. Hay lingüistas que dicen, bueno, si todos los seres humanos tienen un origen genético común que ubicamos en África, entonces debió haber una sola lengua común. Y lo que hacen estos hombres es intentar, y de verdad hay intentos en teoría serios y avalados por universidades, que están tratando de reconstruir esa protolengua, si quieren, esta lengua antes de la mítica Babel, estudiando las lenguas africanas, que en teoría serían las que, ¿no?, de las que se habría derivado y etcétera, a partir de rasgos comunes como la lista de Swadesh. La lista de Swadesh, ¿ubican? Pregunto para no repetir cosas que ya ubican. No. Morris Swadesh dijo que había palabras que podían establecerse en un idioma que todos los idiomas deben tener por necesidad y que deben ser resistentes al cambio. Digamos, mujer debe existir en todos los idiomas, o agua, o mano. Entonces elaboró una lista de 200 palabras que luego cortó a 100 y esa lista se utiliza para comparar lenguas y establecer parentescos y demás. Entonces a partir de esa lista también están trabajando estos glotocronólogos para establecer un idioma prehistórico, un idioma original. Ustedes así de entrada, con estos datos que les acabo de dar, ¿les parece que pueden lograrlo? Entiendo que no son lingüistas, yo tampoco soy lingüista, pero así a ojo de buen cubero. ¿Quién lo hablaría? Tendrían entonces que modificar también desde la creencia de la madre, tendría que utilizar este lenguaje para poderlo reproducir. Ya, bueno, no intentan revivirlo en el sentido de que se hable, sino averiguar cómo era, reconstruirlo. Es decir, no es más por un motivo histórico. El asunto es que las mismas reglas de la glotocronología, indican que no se puede reconstruir una lengua de la cual no hay registros escritos si pasas de 5.000 años hacia atrás. Imagínense de cuánto tiempo estamos hablando. 10.000, 20.000, 50.000 años. Es absolutamente imposible. Ahora, esta larga analogía tómenla para los procesos del cerebro. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a tener la seguridad de que todas las sociedades humanas tuvieron exactamente el mismo tipo de funciones, de tal manera que todos evolucionamos de cierta manera? Que tu cerebro, un cerebro masculino, está evolucionando de cierta manera para responder estímulos de los cuales tú no estabas seguro de que existían. Y ese es el gran problema. Entonces, ese es el asunto con la psicología evolucionista. Lo que dice Pinker es que el lenguaje es una adaptación para sobrevivir al medio.
Si nosotros como seres humanos primitivos estábamos huyendo de los dientes de sable, bueno, eso no es cierto porque no estaban al mismo tiempo. Y para sobrevivir teníamos que ponernos de acuerdo para poder cazar, para poder escondernos. Entonces el lenguaje es únicamente una respuesta a ese estímulo, una herramienta que utilizamos para sobrevivir. Y bueno, suena muy lógico, y el problema es exactamente el mismo que antes. ¿Cómo tienes la seguridad de que era así? No hay manera de saber, por lógico y coherente que se escuche.